Ok, vamos a hablar sobre el código de red. El código de red, algunos probablemente lo han descargado, lo han leído, se han dado cuenta que es un documento bastante complejo, muy amplio y abarca diferentes partes. Una parte de criterios generales, una planeación, la operación del sistema eléctrico nacional, la parte de interconexión de centrales, la de conexión de descargas, la red eléctrica inteligente. Todas estas partes están en capítulos porque no están bien identificados, ni siquiera el que está en proceso de revisión de la PROFEMER. Y esto implica en gran medida la complejidad que el mismo documento tiene. Es demasiado información, demasiadas especialidades en un mismo documento. Es una práctica que no es muy bien vista, por ejemplo, en Europa, donde tenemos un documento para cada parte. Sin embargo, así lo tenemos. Actualmente la CPTT está trabajando en desarrollar una serie de comentarios para tratar de mejorar un poco este punto. Todos estos criterios, todos estos puntos que están aquí indicados, no están lo suficientemente claros en la legislación que está vigente, que está publicada a día de hoy. Ni siquiera el que está en proceso de revisión. Se han publicado una serie de acuerdos, que se le llaman una serie de acuerdos que tratan de ir aterrizando muchos de los puntos que están abiertos en el código de red. Y estos, aún con eso, hemos encontrado que no es suficiente. Bien, en términos generales, el código de red está dividido en criterios, en procedimientos y en manuales. Cada uno de ellos en las diferentes áreas que ya mencioné. El análisis que hemos realizado y con base en la normatividad que existe y de la cual estamos como país obligados a seguir, tenemos que separar la parte administrativa que está en el código de red y la parte técnica. Varios de los capítulos que están en el código de red definen muchísimos parámetros eléctricos, por ejemplo, de operación, que son técnicos totalmente. También hay partes que describen cuestiones de cómo vamos a planear, qué criterios tenemos que aplicar, cómo vamos a hacer el crecimiento de la red, cómo debemos hacer las interconexiones desde el punto de vista administrativo en cuanto a trámites y otras cosas que se complementan con muchos de los acuerdos, pero todo está mezclado, no está clasificado y eso implica también complejidad. Los ingenieros queremos ver cuestiones técnicas y los administrativos cuestiones administrativas o legales. Eso no está bien dividido y eso es un problema. Por lo tanto, nuestro trabajo está enfocado a buscar cuál es la parte administrativa, cuál es la parte legal que viene en el código de red, separarla de la parte técnica. La parte administrativa quedaría conformada de todos los acuerdos que la CRE va generando, que son cuestiones legales, cuestiones de procedimiento, trámites que se tienen que realizar, cualquier controversia desde el punto de vista de manejo de información y incluso penalizaciones, son cuestiones más del punto de vista administrativo o legal. Entonces, eso es lo que consideramos debería estar en el código de red desde el punto de vista legal. De hecho, si ustedes buscan la definición de código, van a encontrar que en español al menos se trata de un documento que hace un compendio de cuestiones legales. Entonces, estrictamente hablando del término código de red, debería estar exclusivamente para cuestiones legales. Y ahí a incluir todos los acuerdos que se han publicado por parte de la CRE. El código de red entonces quedaría con obligaciones legales, procedimientos para las controversias y los medios de impugnación. Totalmente legal y felices todos los abogados que se cambien de esto. La parte técnica es una parte que está descrita, que está indicada, pero que desafortunadamente tiene una serie de cuestiones que no son claras, y no por las magnitudes o valores que están marcados, sino cómo lo vamos a probar. Entonces, parte de la propuesta es que una vez que hayamos clasificado la parte técnica, empezamos a crear las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas con todos los actores que deben estar,
en todos los organismos de normalización, las cámaras, CFE, SENACE, todos los que conocemos la parte técnica, sentarnos a escribir cómo debe ser, cómo se debe realizar esta parte técnica, cómo se debe de probar. Esto, ¿qué es la parte fuerte de las normas oficiales, o las normas mexicanas? Que están basados en métodos científicos, nada que ver con la parte legal, que es reproducible y además verificable. ¿Por qué es tan importante esto? Mis compañeros más adelante van a hablar sobre el tema de las multas, pero si a mí me llegan con una multa, necesito tener los elementos, o el señor que me va a aplicar la multa tiene que tener los elementos para demostrarme que realmente estoy en una falta, y para eso necesito que sea verificable y reproducible, y eso solamente lo puedo lograr haciendo una norma oficial mexicana o una norma mexicana. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos documentos, podemos llegar y aspirar a tener certificaciones reales de que estamos cumpliendo con todos y cada uno de los aspectos que se definan o se exijan a través del código de red, pero que en este momento no están claros. Ni siquiera en el código de red como tal hay alusión ni a normas mexicanas, ni a normas oficiales mexicanas, y en muchos casos tampoco a normas de CFE que me digan cómo debo de hacer estas pruebas. Hay mucho trabajo ya realizado, pero eso lo han estado sacando a través de acuerdos, y esos acuerdos a veces nos perdemos entre tantas versiones que se van sacando constantemente y que no siempre es fácil de seguir. Las normas, tenemos un sistema de normalización, tenemos una numeración, tenemos siempre una forma de poder accesarlas, lo cual se ha hecho muy complicado con la forma que está haciendo actualmente en la CRE, así que es parte de la razón por la cual creemos que desarrollar las normas sociales mexicanas, las normas mexicanas, es fundamental para dar certeza desde el punto de vista técnico de lo que está marcado en el código de red, realmente los usuarios lo van a cumplir o las centrales lo van a cumplir. Para esto, las normas oficiales mexicanas y o mexicanas estamos obligados por ley a seguir una serie de reglamentos, entre ellos la norma mexicana Z13, que establece cómo debo de hacer un documento de estos. Eso obviamente también implica modificar algunas normas de CFE. Tenemos que estar seguros de que las aplicaciones técnicas están claras. Eso ya está en el código de red en gran medida. Los valores límite también están en el código de red en muchos aspectos, no todos, pero sí están, muchos de ellos están ahí. Lo que no está es cómo voy a hacer el muestreo para las mediciones, cómo voy a hacer ese muestreo como tal, cuál es el procedimiento para decir que esa medición realmente está bien hecha, está bien tomada. Esto, si no lo llegamos, si no lo definimos, entonces siempre vamos a estar en una incertidumbre desde el punto de vista técnico. Un aspecto que contiene esta norma es que se debe de preparar una norma individual para cada tema a normalizar. Esto es lo que no cumple el código de red. Pone en un solo documento absolutamente todo. Estrictamente hablando, deberíamos de separar por cada uno de los temas especializados un documento. Y eso es lo que dice la norma Z13. También, obviamente, esto implica que yo puedo hacer mantenimiento, darle modificaciones a un documento de manera separada, sin tener que hacer una modificación completa al código de red, lo cual cada vez que nosotros vemos un cambio en una norma, inmediatamente buscamos conseguirla. Pero si hacemos un cambio del código de red que tiene tantas cosas y solamente cambió un parrafito, va a ser muy difícil encontrar cuál cambio. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se propone que se haga de esta forma. De aquí hemos empezado a desarrollar, a pensar cómo lo podríamos atacar. Se propone que se haga una norma oficial mexicana que hable del código de red y que se cree un documento, una norma oficial mexicana por partes, uno para la parte general, una para la planeación, otro para la operación, uno para la interconexión de centrales y otro para la interconexión de centros de carga. Estos tendrán que tener un apartado independiente para cada tipo de carga que haya y para cada tipo de central.
No podemos meter todas las centrales en un mismo documento. Es parte de la organización que tenemos que trabajar. Las centrales distribuidas están muy poco cubiertas en el código de red, así que obviamente tenemos que crear una parte que hable específicamente de generación distribuida y sus requerimientos. De aquí, el diseño de las subestaciones eléctricas es fundamental. ¿Cómo vamos a diseñar las instalaciones? Las medidas de seguridad que deben de tener. Se deben de crear una norma oficial mexicana para cada uno de los aspectos. Esta parte es una de las partes más débiles que tenemos en el código de red, que es el diseño de las protecciones, la automatización de las comunicaciones, que en el código de red se le conoce como TICs, que están incluidas en la medición, efectivamente, y que son partes que tenemos que trabajar de manera independiente. Otra de las ventajas de hacerlo así es que no necesito a un ingeniero civil viendo cuestiones de protecciones. Tenemos que trabajar en el diseño de las líneas, crear una norma oficial para cada una de ellas, en la parte electromecánica y civil. Tenemos que crear una norma oficial para mantenimiento de subestaciones, para media tensión, para alta tensión, y también en esas tendremos que hacer clasificaciones, porque cada una tiene necesidades diferentes. Este tema de separarlo de esta forma, ya tenemos cierto consenso por parte de la CRE de que sí, efectivamente es mucho más fácil para los usuarios tomar la norma que les aplica y no tomar todo un documento que lo que implementa es complejidad. Eso obviamente me va al mantenimiento de líneas, y un aspecto que a nosotros como CPTT nos interesa muchísimo es el control y la administración de los proyectos, desde la detección de las necesidades, la generación de los requisitos, la fabricación y las pruebas que se deben de realizar para el seguimiento, para la construcción y el procedimiento para la puesta en servicio, que nos garantice que esta instalación va a llegar a cumplir con la parte funcional, con la parte de seguridad y con todos los demás criterios que marca el código de red. De sacar un código de red, de continuar el código de red como está, sin normas oficiales mexicanas, sin normas mexicanas, nos llevaría invariablemente a amparos por parte de los usuarios, porque no tendrían certeza técnica, jurídica seguramente, pero no necesariamente técnica, de que realmente cuando les van a aplicar una multa, realmente esté sustentada en cuestiones técnicas. Ese sería todo por lo menos. Pero faltan todavía cosas. Se sacó un primer documento, pero no es un documento que ya salió y va a quedar ahí por siempre. Es un documento que tiene que seguir evolucionando. Es un documento que es importante que lo veamos, lo enriquezcamos
también es importante que la parte de los usuarios dé sus opiniones. Y ahorita está en revisión y ahorita tenemos que dar nuestros comentarios para que esta segunda emisión, por lo menos la de código de red, empiece a mejorarse. Pero todavía falta mucho que hacer. Bueno, cambio. Ya no aparece mi presentación. Ahorita lo hacemos. Aparecer. La dejo, perdón. Me adelanto un poco aquí. Por esta parte, por parte de la PEM, vamos a hablar de lo que es la evaluación de la conformidad prácticamente de todo el código de red. Como ustedes saben, el código de red, bueno, en términos generales abarca todo lo que sea los sistemas de generación y los centros de carga. Ya se habló por ahí, compañeros, sobre toda la parte normativa. Aquí vamos a ver qué se evalúa, cómo se evalúa y quién debe evaluar, porque esas tres cosas son importantes. No únicamente puede presentar un sistema de evaluación, sino que tiene que cumplir ciertos aspectos, cierto respaldo técnico y, como bien lo mencionaron, el respaldo también científico. O sea, no pueden proponer alguna modificación o mejora en un centro de carga o en una central eléctrica sin tener un sustento, algo técnico. ¿Para que sigue, por favor? Voy a adelantar un poco. En este tema vamos a hablar inicialmente de los requisitos, los requerimientos que pide el código de red. Primero, partamos como resumen, ¿no? Eso ya cuando lo he platicado ampliamente, que la parte de energías limpias, principalmente energía solar y eólica, pues va a tener un crecimiento muy amplio, muy elevado a nivel nacional. Aquí se habla de 21.1%, de acuerdo a datos por ahí que tenemos, ¿no? de la CENER. Y bueno, también hay mucha integración de electrónica de potencia, ahora para dar, sobre todo en los centros de carga o en los centros de generación, pues para dar cumplimiento tanto a lo que es factor de potencia o armónicas o todos los disturbios que pueden haber, puede entrar mucha electrónica de potencia también. Y la parte también de redes inteligentes o vehículos eléctricos o nuevas tecnologías también, las lámparas LED también son generadoras por ahí de ciertos disturbios en la red. Y bueno, y el código red, bueno, dice que salió por ahí la disposición del 8 de abril de 2016, donde se emitió este código de red, el cual, bueno, para el cumplimiento ya el 9 de abril de este año, ya se venció ese cumplimiento. Hace un momento se hablaba de que está trabajando una nueva versión de código de red, y si en apenas hemos enfrentado, porque muchas personas o muchos especialistas o muchos clientes que dicen, bueno,
va a haber una nueva versión de código red. ¿Qué hago con lo que ya está? Salió hace 3 años y a partir de abril pues debo cumplirlo. Entonces ahí es donde hay que buscar mecanismos. Bueno, ¿cómo voy a cumplir? Pues definitivamente sí, el código y la ley sí marca que en este año se debe cumplir a todos los centros de carga y todas las centrales de generación que están en operación, así como las nuevas, con lo que marca el código de red. Y muy rápido aquí tenemos, por ejemplo, el alcance, ¿no?, para las principales del código de red. ¿Qué abarca la parte de centrales eléctricas del código de red? Bueno, aplica para generación mayor a 0.5 megawatt, cuando hay un incremento de capacidad al 10%, cuando vamos a repotenciar unidades o cambie o se adicione un punto de conexión, y también para unidades generadoras limpias o que operen como generadores síncronos. Y para centros de carga, pues ahí tenemos también que, ahí, como ahí bien lo dice, para todos los centros de carga a niveles alta y media tensión. Y bueno, muy rápido, que ya también lo platicaron, los puntos principales que abarca el código de red son las disposiciones, los manuales y los procedimientos. Y muy rápido aquí vemos las disposiciones generales. En este tema nos vamos a enfocar solamente a la 3 y 4, que son la parte ya técnica, lo que debe cumplir un generador y los centros de carga. Y aquí ya vienen los manuales, los 2 manuales que ya vienen referidos en el código de red, vienen son las últimas 2 partes del código de red. La parte técnica, lo que se hablaba, toda la parte legal, todo está antes, y estas 2 son las últimas 2 partes de ese documento. Y bueno, y sí es importante la clasificación, que también viene en el código de red. ¿Por qué es importante? Bueno, porque las centrales tipo A, B, C y D se evalúan de manera diferente. A cada una se le piden requerimientos diferentes, entonces hay que tener muy en cuenta el tipo de central, dónde está ubicada. Dónde está ubicada, y nos muestra algunas áreas donde puede estar ubicadas las centrales y el tipo también de capacidad que las clasifica. Y aquí un resumen muy breve de los requerimientos que se solicitan en el código para centrales síncronas: variación de frecuencia, tensión, control y tensión y potencia reactiva, y bueno, coordinación de falla, la parte de protección, ¿sí?, la parte de protección, y también la administración del sistema, que es todo lo que tiene que ver con la comunicación, los sistemas de información. Y bueno, los requerimientos de calidad de energía también de centrales síncronas, ya no se lo menciono, ahí se ven, ahí resaltan varios. El factor de potencia, que actualmente es el que está muy verificado, incluso desde hace muchos años. Y nos vamos a los requerimientos de introducción de centrales asíncronas. ¿Qué se pide para centrales asíncronas? También son los mismos parámetros, pero no se piden en todos los tipos de centrales, depende de la potencia. Y la parte de requerimientos de calidad de energía también para centrales asíncronas, cuáles son los requerimientos dependiendo de la clasificación de la ley. Y luego nos vamos a los requerimientos técnicos de centro de carga, que es donde hemos visto nosotros el problema principal, porque allí sí el código marca que deben cumplir todos los centros de carga, tanto en media y alta tensión. Estamos hablando de centros de carga que, bueno, pueden ser de diferentes características. Habla de centros de carga especiales y no especiales. Para determinar eso, nosotros pensamos que siempre se debe medir. No podemos saber si un centro de carga es especial o no hasta que no se miden todos los parámetros que se aplican ahí. Aunque el código hace alguna clasificación, en media tensión, el factor de potencia, pues se sigue evaluando por distribuidor, eso se penaliza. Bueno, es un resumen de evaluación. Todo lo que se debe evaluar en una central eléctrica no solamente son que cumpla los requerimientos, sino hay pruebas de puesta en servicio, pruebas operativas y de desempeño. Y de este lado también tenemos lo que hay un procedimiento nuevo de 2019, el POC, que es el procedimiento de operación de centrales y centros de carga. Y ahí hay que evaluar toda esa parte, las pruebas de nivel y las pruebas a nivel central y toda la parte
Y bueno, viene la parte de evaluación del centro de carga. Aquí ya viene un resumen de todo lo que debe cumplir un centro de carga. Y hay muchos, por ejemplo, la parte de intercambio de información, que son las TICs. Ahí sí vemos un problema, porque cuando hemos visitado el centro de carga, principalmente en media tensión, ni el punto de conexión está preparado para poner esa infraestructura, porque son centros de carga de hace muchos años. Y hay que recordar que la medición se hace en el punto de interconexión, donde llega al medidor de facturación, que normalmente son TPs y TCs combinados que traen postos al PC2 y que llegan muchas veces a una caseta cuando bien nos va, y sino a una pequeña, a veces una banda. Entonces ahí hay que ver cómo se va a cumplir la infraestructura, que el código de red sí la menciona. Y bueno, son otros requerimientos relacionados con el código de red que también se tienen que cumplir, son adicionales, pero el código, aunque en 2016 sí menciona nombres de documentos que fueron generados posteriormente, y son muy importantes. Por ejemplo, tecnologías de información, el código de red dice debe cumplir con tecnologías de información. Posteriormente salió un manual de tecnologías de información, ahí viene escrito así. Y sí está algo, no complicado, pero sí la parte de cumplimiento y la parte de evaluación sí tiene que ser un asunto muy técnico, como mencionaba. Bueno, ya me voy a ubicar un poquito aquí, lo monitoreó la conformidad de centrales de carga, dice quiénes lo pueden hacer y por qué y en base a qué normas. Bueno, luego también vemos aquí este documento, pues respalda mucho también la parte de lo que son las unidades de verificación. ¿Quiénes pueden ser unidades de verificación? Muchas veces se piensa que solamente los que la CRE autorizan, pero de acuerdo a este documento y a la Ley Federal de Metrología y Normalización, también laboratorios reconocidos por una entidad acreditada pueden ser unidades de verificación, como aquí se menciona, ¿no? Y bueno, y aquí lo menciona, ¿no? Una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y bueno, aquí habla también de las unidades de verificación, ¿no? Serán reconocidas por las dependencias competentes, es lo que dice la ley. Y viene la parte, bueno, un pequeño resumen de todo lo que es la evaluación de la conformidad, que inicia desde pues, la 17065, que es la certificación del producto, 17020 de la verificación, 17025 como laboratorio de pruebas. Son la certificación pues, de las más importantes para todos los que evalúan o verifican tanto centrales eléctricas como centros de carga. ¿Qué hay que cumplir en este aspecto? Bueno, hay que estar acreditados, primero como unidad de verificación, pero también los equipos que se utilizan tanto para la medición o calibración deben estar calibrados y trazables a patrones primarios para garantizar realmente que lo que el centro de carga tiene como problema de cumplimiento es válido de acuerdo a un equipo trazable. No puede ser un equipo no calibrado que se utilice para hacer toda la parte de la evaluación de los requerimientos. Bueno, y esta es la norma 120, que es para unidades de verificación. Y aquí, bueno, una imagen del acreditamiento que tiene la PEM como unidad de verificación para muchos productos o muchas actividades, pero aquí resalta para código de red y para calidad de energía. Y bueno, esta es una solución que la FEM ofrece como laboratorio para lo que son centrales eléctricas y centros de carga, desde el diagnóstico del cumplimiento de los requerimientos, la parte de apoyar en la entrega de un programa de trabajo, cuando no se cumple, hay que entregar un programa de trabajo, hasta la elaboración de plan de trabajo. También podemos apoyar ahí en la parte de análisis costo-beneficio, evaluación de los suministros y la puesta en operación de las soluciones.
Y bueno, son las conclusiones, ¿no? Que son como recomendaciones de parte de la PEN, de que para validar algo se tiene que entregar un certificado de producto, pero también es muy importante lo que les comenté hace un momento. Los equipos que se utilizan para esto sí deben estar cargados y trazables y deben ser realizados por un laboratorio realmente competente y acreditado. No sé, se acabó el tiempo, pero muchas gracias. Ahora sí va en serio. Perdón por hacer alguien decía que los sistemas y las computadoras son para ayudarnos, pero yo tengo la teoría que no son para hacernos la vida a veces más difícil. Como les decía, código de red es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio. Es un tema que no podemos cubrir en 5, 10, 15 minutos. Hay mucho, se ha hecho bastante, pero todavía falta mucho. Entonces, ya hemos hablado, vamos a ir rápido, vamos a cubrir estos puntos rápidamente, algunos ya los vimos, y el código de red es obligatorio, como les decía, pero con esas fallas o faltas que tiene, pues es fácil que se puede evaluar. Faltas que no está tan bien definido cómo se va a hacer la multa, quién la va a aplicar, en fin, hay muchas cosas que están todavía en el aire, pero que se tienen que cumplir. Y los usuarios que lo cumplan van a ser, pueden ser sujetos a una multa, la cual, vamos a ver más adelante, puede ser muy cuantiosa. El código de red, como ya se dijo, incluye todo el sistema, desde la generación hasta el usuario. No importa dónde esté, y la clasificación está ahorita que 1 megawatt, que se quiere subir a 2 megawatts. Son cosas que tenemos que estar analizando y tener que estar enfocándonos más para ver realmente qué es la potencia en la que tenemos que estar atendiendo. ¿Por qué? Porque imagínense un parque industrial, que cada una de las industrias tenga 250 megawatts. Cada una de ellas no tendría por qué cumplir, pero si son 6 ya pasa de 2000. Entonces, si ese centro se sale, sí puede crear problemas. Entonces, son cosas que tenemos que estar analizando un poco más. Y aquí vemos cómo está la estructura del código de red. Tenemos las disposiciones generales, las disposiciones operativas, y eso nos da el código de red. Y es lo que comentaba Daniel, que nos faltan muchas cosas todavía que hacer en esta parte. En las disposiciones operativas, especificaciones, métodos de prueba, parámetros. Ya hay algunos, pero cómo los vamos a comprobar. En fin, tenemos que hacer cosas. Tienen datos, y como vemos ahí, las tensiones que deben de soportar los centros de carga, si se sale, si se eleva o se baja la presión, pero todo esto tenemos que tener más claridad de cómo hacerlo. Aplica para centros de carga nuevos o ya conectados. No hay diferenciación. Cualquiera que quiera participar o esté participando en el sistema eléctrico nacional tiene que cumplir. Y esto es por beneficio de todos. Tenemos un sistema eléctrico, por desgracia, ya saturado. Por mucho tiempo le hemos estado inyectando basura y ahorita necesitamos limpiar, necesitamos eficientar nuestro sistema eléctrico para obtener más energía y poder cubrir las necesidades. La adecuada operación del sistema eléctrico implica varias áreas. La estructura, que el sistema eléctrico debe soportar contingencias, que se debe maximizar el tiempo de operación. Y hay una serie de parámetros que están alrededor del código de red. Desde un simple sistema de protección que debe de operar correctamente, hasta un sistema de filtros para no mandar basura o armónicos que son a la sistema. Entonces es todo un mundo que tenemos que estar viendo, y ahí es donde vamos a tener que trabajar más para la creación de todas estas normas y todo eso. Bien, el código de red, ¿con quién tiene que interactuar? El código de red interactúa con muchas otras entidades, en todo lo que esté metido en el sistema eléctrico nacional. O sea, el código de red es no exclusivo de una partecita, tiene que ver con todo lo que hay en el sistema eléctrico.
Los requerimientos, como ya los vimos, ahorita están clasificados en media tensión y alta tensión. Hay algunos que piden en media tensión, en alta tensión y otros no. Por ejemplo, aquí nos dice que el factor de potencia acá no está, pero aquí está implícitamente al tener las mediciones de la tensión a la pico. Y esto tiene que ser más claro, tenemos que ejemplificar más. Y si ustedes han consultado el manual, por ejemplo, del SENACE, ahí viene mucho más claro para el área de generación. Y eso tenemos que copiarlo en el código de red para nuestros usuarios. Tenemos aquí, por ejemplo, los armónicos, sí nos pone los límites que debemos de tener. ¿Y esto por qué es? El armónico, ¿en qué nos va a afectar? Nos afecta bastante, sobre todo los conductores neutros y el núcleo de transformadores. Podemos envejecer los transformadores, que ustedes lo han de haber visto, o sobrecalentar los conductores neutros cuando tenemos una cantidad de armónicos ahí considerable. Por eso hubo que corregir la selección del cable neutro cuando empezaron las iluminaciones LED, cuando empezó a entrar más la electrónica de potencia, porque antes no existía, pero la tecnología va creciendo y va requiriendo nuevas cosas. Cortocircuito es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos. No podemos tener que un dispositivo no opere o que no tenga la capacidad suficiente y saque todo el centro de carga. Y por desgracia en la industria, solo lo que hemos encontrado es que sus cálculos de cortocircuitos no están actualizados. Y han ido aumentando carga o han ido cambiando los nodos a los que están conectados, tienen mayor capacidad de cortocircuito, y la industria no los ha actualizado. Y esto es un gran riesgo que tenemos. Las sanciones, esta es la parte interesante. Las sanciones, y valga aquí aclarar, no las dijo la gente. Las sanciones vienen en la ley de la industria eléctrica. Las sanciones, como pueden ver, son bastante altas. Multa de 50.000 a 200.000 salarios mínimos, con el 2 al 10% de los ingresos brutos que tenga la industria. Imagínense una industria acerera, los ingresos que tiene, cómo le puede afectar esto. Si bien hicimos una tablita que vamos a ver más adelante, pero aquí lo que se tiene que acabar de definir la CRE es aclarar más la vigilancia y el cumplimiento. Se está en el proceso de ver cómo van a verificar que se esté cumpliendo el código de red para poder empezar a aplicar las multas. Y ahí tiene que haber una cooperación muy fuerte, sobre todo en los centros de carga de media tensión, con el área de distribución de CFE, que es la que tiene que pasar esta información a la SENACE y a la CRE para luego ellos mismos evaluar los daños a los que se tuvieron por esta falta de cumplimiento. Porque ahora ya al haber varios generadores, varias empresas, pues ya no le podemos echar la culpa solo a uno. Y la red va a sufrir, entonces hay que evaluar. Y la CFE también tiene que ser ya más eficiente, como es una de sus reglas, tiene que ser una empresa productiva, entonces ya tiene que empezar a pedir que se le regresen los costos del daño. Por ejemplo, tenemos un recibo de CFE de una compañía donde nos vienen todos estos datos, la demanda, el kilowatts, el consumo, el factor de potencia, el factor de carga y el precio medio. Con todos estos datos, este es el caso de una industria que tiene 2 instalaciones, que tienen todo esto, metemos en un programa que hicimos todos estos datos, y el mismo programa nos va a calcular, y ahí tenemos que decidir, que es la parte que todavía falta decidir, qué tanto le afectamos al sistema eléctrico, qué tantos daños le vamos a hacer, cómo va a cooperar los costos. Metiendo todo esto, el programa calcula esto, nos dice que ese centro de carga tiene 2 instalaciones, que consume esto, creo que estaba equivocado, consume esto, le costarían los estudios de calidad de la energía, de coordinación de protecciones, cortocircuito y los estudios del TIC, un aproximado de 988. El equipamiento para corregir las fallas o las cosas que no cumplen saldrían 17 millones. Pero si comparamos contra lo que tienen que pagar de multa, resulta que en menos de un mes cubre la inversión que tenemos.
Ahora, ¿qué va a ganar la industria al hacer todas estas modificaciones? Va a ganar una instalación más segura, una instalación más eficiente y seguridad para todos los operadores. Entonces vean cómo sí afectan económicamente las multas que están establecidas en el código de red a los usuarios. Todo esto pues, nos trae a la mesa que tenemos que tener cuidado, tenemos que analizar bien qué es lo que vamos a hacer. Y como les decimos, actualmente para la aplicación correcta del código de red, pues hay que elaborar un plan de trabajo, como lo mencionó el compañero de la PEM, hacer las mediciones, y aquí es muy importante, y lo dice el código de red, y lo repitieron, en el punto de interconexión, es donde el centro de carga entrega todo al sistema eléctrico nacional. Ahí. Ya de ahí se determinará si hay algún problema, nos vamos hacia dentro de la instalación. Pero ahí tenemos que hacerle la radiografía del estado del sistema. Se identifican los incumplimientos, se toman las acciones correctivas, se hace la certificación, que es un punto muy importante. Ojo, la certificación del código de red no la puede hacer una UBIE. La UBIE es para la NOM 001, que es seguridad. La certificación de código de red es una unidad de inspección, es otra entidad que, como dijeron, tiene que estar acreditada, tiene que estar reconocida. Y ahí entramos a la ley de metrología que ya se mencionó, y es todo rollo. El proceso de implementación, bueno, pues ya una vez que lo identificamos, pues hay que hacer todo el trámite, todo esto. El contenido mínimo que tiene que tener el plan de trabajo es esto, la información básica, los requerimientos, que es lo que la PEM puede ayudar a hacer y ha hecho para hacer el plan de trabajo. Nosotros también podemos ayudar a hacer todo esto. Y se dan los resultados de los estudios eléctricos y la calidad de potencia. Y se hace un cronograma en donde se le indica la cantidad de tiempo que estimamos nos va a llevar a hacer este proceso. ¿Cuánto tiempo? Y eso va a depender de la magnitud y del tamaño del centro de carga que estemos analizando. Hay muchas áreas que podemos mejorar en el código de red, ya se han mencionado, pero hay que sobre todo colaborar en ahorita en la revisión y dar nuestra experiencia, nuestros comentarios para lograr esto. Una falta de aplicación puede poner en problemas a la industria. Hay que definir los niveles de sanciones. Es muy importante considerar algo que se mencionó, la generación distribuida. Se nos está acabando el tiempo, pero por ejemplo, en el manual del SENACE, conexiones SENACE, existe la clasificación para generadores. Esto no existe para puntos de carga, debería de existir. Aquí dice el punto de conexión cuál es. Todo esto viene en el manual de conexiones SENACE, que está mucho más completo que el mismo manual del código de red. Vean toda la información que tenemos aquí, todo lo que hay que cumplir, podemos usarlo, lo debemos usar para la nueva revisión del código de red, todo el manual de SENACE, todo lo que se debe de cumplir. Hay una clasificación también que no está solamente para los centros de carga de alta tensión, falta hacer la de media tensión. También una tabla que especifique las pruebas, como decía Daniel, que tenga qué pruebas voy a hacer y qué métodos de prueba, qué especificaciones voy a seguir. Luego viene las obligaciones y responsabilidades de cada uno. Ahí está muy bien definido que tiene, cuál es la obligación de cada una de las entidades que participan. Todo lo que debe de cumplir los centros de carga y lo que hay, tiene desde un fraccionamiento hasta desarrollos agrícolas, todo lo que esté conectado al sistema eléctrico nacional. ¿Cuáles son la validación de requerimientos técnicos? Que lo marca el manual de conexión de SENACE, que es algo que tenemos que implementar en el código de red. Esta es la parte de las comunicaciones, se menciona, pero ya lo mencionaron nuestro compañero de la PEM, falta mucho que aclarar, falta mucho que hacer. Entonces, como ven, hay mucho trabajo, hay muchas cosas, sí le faltan todos los puntos al código de red, hay que trabajarlo, hay que seguir desarrollándolo. Este es cómo se debe implementar básicamente el sistema de comunicaciones, los procesos de
lo más importante, es no es un documento que está ya hecho y ya no tiene modificación. No, señores, es un documento que está bien y que tiene que ir mejorándose y cada vez con nuestras aportaciones lo vamos a ir actualizando o adecuando a nuestro sistema. No podemos hacer copy-paste, no podemos copiarlo de otros países porque es diferente. Y aquí vemos, por ejemplo, nos faltan las unidades de inspecciones, nos faltan las especificaciones técnicas. Son las dos grandes áreas en las que tenemos que trabajar. Servicios, ya lo mencionamos, vamos a mejorar nuestro sistema eléctrico. Está costando la energía que se está perdiendo y bastante. Eso nosotros, si consideramos los costos de energía, no utilizamos. Y lo que hemos comentado, vamos a mejorar nuestro sistema, vamos a presentar el sistema eléctrico, nuestra instalación. Entonces es algo que debemos de seguir y debemos de aplicar al código. Pues se me acabó el tiempo, muchas gracias y estamos aquí para cualquier cosa que necesiten. Se toca a Gonzalo. Gracias. Si los quieren, al final las presentaciones están disponibles. Digamos ahí, por favor. O la vamos a el canal. Y para que creo que es material que todos nos interesa. ¿Qué dicen? Bueno, como estamos viendo el código de red, no lo debemos de ver como algo que nos va a frenar, sino es un reto para el crecimiento del sistema eléctrico nacional, de los cuales somos nosotros usuarios y somos partícipes y debemos de continuar con él. Voy a ir un poquito más rápido. Ya son láminas que han estado presentando mis compañeros. No sé si me escuchan o que sea. Aquí estamos viendo ya láminas que ya habíamos visto. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Pues el proceso de centros de carga, que ya lo vieron, proceso de interconexión de centrales eléctricas. Dentro de la República Mexicana, cuando estamos hablando de centros de carga y centros de generación en alta tensión, estamos hablando de 115 para arriba, todo el trámite debe ser realizado a través del SENACE y el manual de interconexión del SENACE lo requiere. ¿Qué pasa con los centros de carga? Lo estaba mencionando ya Ernesto, y los centros de generación abajo de 0.5 megawatts. En resumen, deben de ser atendidos por el distribuidor, en este caso por el CFE Distribución. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué es lo que se debe hacer? Hacer la solicitud ante el distribuidor. El distribuidor realiza el estudio. El estudio debe ser coordinado por el SENACE y verificado por el SENACE y notificar al solicitante sus requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos? Como lo estaba diciendo ya Ernesto, estos como centros de carga ya están dados y junto lo que debe ser realizado independientemente del nivel media o alta media tensión o alta tensión, todo debería de ser coordinado a través del SENACE y con los requerimientos que maneja el manual de interconexión. Aquí tenemos una gran ventaja, generación distribuida. Es la gran área de oportunidad que podemos nosotros tener dentro del manejo del código de red. La ley de la industria eléctrica me maneja las capacidades que debo de considerar y que dicen que no necesito presentarme. Señores, mucho cuidado. Todos van a tener un impacto. Hablábamos de las unidades de inspección, las cuales deben de estar perfectamente bien definidas las especificaciones, que deben ser marcadas por SENACE o por la gente que va a ser. Hay tres etapas que se marcan dentro de los estudios de interconexión. Son justificativo, instalación e impacto. Perdón, impacto e instalación. Al final, cuando ya estamos hablando de instalaciones, ahí el SENACE en alta tensión define perfectamente bien, bajo especificaciones de CFE, de diseño y de puesta en servicio, las cuales deben ser cumplidas al punto de conexión del sistema eléctrico nacional. Hacia atrás tenemos un pequeño meollo del asunto. Hacia atrás, lo que dicte el particular. Y lo que dicta el particular pues, son las unidades de inspección siempre y cuando estén definidas estas especificaciones en el ámbito
de distribución, alta tensión y generación. Una unidad de inspección no puede ser y no debe de ser especialista en todo. Si mientras no se le definan perfectamente bien especificaciones, no podemos hablar de una unidad certificada si no es bajo cierta especialidad. Y mientras no existan las especificaciones generales, esto seguimos diciendo que es letra muerta. ¿Qué debemos de considerar en el tema de hoy? Que los códigos RED son mecanismos clave que se utilizan las empresas de suministro eléctrico para garantizar los procesos de interconexión seguros y confiables a conectar nuevos recursos, comprender los nuevos desafíos en el diseño e implementación de los códigos RED y sus diferentes conceptos, revisar las consideraciones existentes como son la regulación de frecuencia a través de la regulación de voltaje en el inversor y variaciones de generación en la red. Vamos a hablar de posibilidades. Señores, ¿qué queremos? Una red en el pasado, donde nada más teníamos un operador del sistema, una red en el presente, donde más tenemos el centro de control, el centro de distribución, y lo único que está preocupando es cuánto mido y cuánto cobro. O queremos una red inteligente en la que podamos tener una interconexión y una mayor apertura a los centros de generación distribuidos, pero bien controlados. Entonces deberíamos de preocuparnos por la infraestructura eléctrica que tengamos y la infraestructura de comunicación en una interdisciplinación de comunicaciones y operación sistema. Cuando nosotros estamos hablando de cómo puede impactar una generación entrando adentro del sistema, pues aquí lo teníamos, la carga neta era igual a la carga menos la aportación solar. Ahorita tenemos la carga neta mejorada ya donde se integra, pero tengo una reducción esperada dentro de lo que podemos considerar la oportunidad de un centro de carga que se puede convertir en un centro de generación. Ahorita la ley establece que la generación distribuida no deberá de superar el 80% del transformador, pero se puede generar, eso es para el consumo interno. Para la aportación podemos tener un área de oportunidad y el objetivo es tener una carga solar almacenada que me permita bajar mis costos netos y por ende tener una posibilidad de aportación. Entonces, esta oportunidad debe de ser vigilada en tiempo real, ya sea en alta tensión o en baja tensión o en media tensión. Definiciones, que es un recurso de distribución distribuida. La instalada, distribución son sistemas para los sistemas eléctrico nacional de 1 kV a 34 kV. El sistema de transmisión es arriba. Conexión lógica es la conexión de datos que vamos a tener. Conexión eléctrica, la interconexión que permite el flujo de energía eléctrica a los sistemas de energía y el sistema de inversión, principalmente los sistemas fotovoltaicos. ¿Cuál es nuestro panorama de evolución? Bueno, nosotros tenemos dos grandes posibilidades de centros de fotovoltaicos, que son los parques solares, que pueden ser considerados arriba de 500 megawatts. Esto significa que tener áreas de mayores de una hectárea, o los sistemas distribuidos, que pueden ser de los mismos techos de las industrias, que pueden estar conectados a media tensión. Pero ¿qué me significa esto? La penetración de la generación distribuida. Yo necesito soporte de la red de distribución, una transferencia, respuesta de estabilización de la frecuencia y el soporte del voltaje para mantenerlo constante. Seguridad y confiabilidad sin provocación de daños y fallas. Cuando tengo cargas aisladas, pues tengo que tener dispositivos que me permitan estar vigilando la conexión que yo va a tener aislada por líneas radiales. Como estamos viendo, el código de red no es nada más responsable de SENACE, de la CRE o de transmisión de distribución, somos todos. Entonces, aquí estamos hablando del proceso de trabajo de normalización que estamos teniendo. Entonces, los fabricantes de inversores les importa mucho que sean normalizados. Las utilities de transmisión, las CFE de transmisión, Iberdrola en este caso, que ya también es el segundo en la zona norte, distribución, los gobiernos estatales, los servicios públicos, servicio de alumbrado público, agua potable, organizaciones voluntarias como puede ser IEEE, los clientes de servicios públicos o propietarios residenciales, por ejemplo, un centro comercial, laboratorios nacionales como es la PEN, las universidades, el INEL, el Instituto Nacional de Energías Limpias, despachos legales y principalmente operadores del sistema. Un ejemplo, pues tenemos que los vendedores de inversores en Estados Unidos y en Europa han seguido toda esta normatividad. Tenemos acuerdos internos, que es lo que está dando ahorita SENACE, las leyes estatales, la prueba de conformidad, pero nos falta la norma voluntaria de la industria, las normas de seguridad en distribución y en alta tensión, y todo el sistema de comunicaciones lo tenemos que verificar.
Un ejemplo de ello pues, es la IEEE 1547-2018. Actualmente, ¿cómo trabajo nuestro sistema? Pues yo tengo capacidad de operación entre cierto porcentaje de voltaje y disparo o no disparo, y ahí me quedo, diciendo de generación. Debemos de pensar que el alcance debe de ser interfase de comunicaciones e interfase de cambio de potencia. Cuando estemos metiendo los recursos de generación distribuida al sistema eléctrico nacional o al área del sistema eléctrico. Entonces, esto es un área de oportunidad que tenemos que tomar. El código de red actual no considera estos alcances. ¿Y qué me permite, a través de toda esta infraestructura que me maneja la IEEE? La IEEE 1547 son una serie de normas que deben de cumplir desde el protocolo de solicitar la conexión hasta la puesta en servicio. Y me va a poder permitir trabajar en diferentes escenarios dentro de la red, y esto me va a exigir que debe estar, el centro de generación debe de ser mejor controlado desde los centros se llaman centros de ciudad de distribución o desde el mismo generación. Un ejemplo del extracto de la norma con el sistema de comunicación que está considerando. Hay otra aportación que debemos de considerar, pues, los sistemas de almacenamiento de energía y su aplicación. Estas son el famoso uso de las baterías dentro del sistema. Entonces, esto nos permite tener un sistema un poquito más poderoso. ¿Cuáles son las aplicaciones de energía? Que yo puedo tener un servicio arbitrario, entrada y salida del generador distribuido, una reducción del despacho de energía propio, aplazamiento actualizado del intercambio de transmisión y distribución y fortaleza de la red eléctrica de distribución. En el caso del sistema eléctrico de potencia podemos tener una mejor regulación de voltaje, un mayor soporte en el voltaje y estabilidad en las pequeñas señales, caída de la frecuencia, aportar una mayor inercia de respuesta del sistema y capacidad de renovar en firme. O sea, un fotovoltaico que entra y sale a tener un sistema de respaldo de baterías por X tiempo me permite tener una capacidad de generación en firme. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a tener que estar cuidando como operador cuántos inyectores puedo tener recursos fotovoltaicos y vigilando. Y no pueden entrar indiscriminadamente generadores porque me van a saturar el punto de conexión y la red me lo van a sacar. Entonces debe de haber una vigilancia en tiempo real. Por eso el TIC es insuficiente para estas tecnologías, para este tipo de situaciones donde ya en Europa y en Estados Unidos están siendo controlados. Ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Aquí tenemos un ejemplo, aplicando la batería sobre el inversor, tiempo de carga, tiempo de respuesta que vamos a tener en el punto de interconexión. Alta penetración de los panta. Los generadores que se usan como inversores para conectar solo pueden suministrar cantidades relativas pequeñas de cortocircuito, aguas, típicamente de 1.0 a 1.4 TEUs. A medida que los niveles de penetración de estos generadores aumentan y desplazan la generación síncrona convencional, la corriente con cortocircuito disponible en el sistema, esto tiene que ser detectado, vamos a tener problemas y la eliminación de fallas en el sistema. O sea, tenemos en tiempo real que tener esta vigilancia. A medida que el red desplaza la generación síncrona, puede haber momentos que no haya suficiente inercia en el sistema y la respuesta primaria de la frecuencia a la caída de la misma se establece, se puede tener un problema de contingencia. Estas son lo que debemos de tener en un futuro, los cambios que tenemos que considerar en el impacto y la aplicación del código de red, como hicieron esto. El código de red es evolutivo. Con esto termino. La conclusión de todo esto, señores, el código de red somos todos. Tenemos que ser conscientes de que somos dueños del sistema eléctrico nacional y que tenemos que involucrarnos. Por eso el panel de ahorita que quisimos hacer, ya hemos tenido reuniones con la Comisión Reguladora de Energía, con la Comisión Federal de Electricidad, donde estamos tratando de organizar. Esto no es de la noche a la mañana. La implementación por parte de los Estados Unidos en el manejo de IEEE 1547 fueron 4 años de elaboración de la norma, 3 años de su aplicación, y con todo y eso, el primer estado, que la primera área que estuvo trabajando y que hizo su primer prototipo ya trabajado fue PG&E, que es el responsable del área de Nueva York de la aplicación. ¿Y qué pasó? Hace menos de un mes, no sé si leyeron que en Manhattan se cayó el sistema por una falla entre la interfase del transformador y del cable de 13.8 y fueron 70,000 usuarios. Pero la gran ventaja que tiene ellos es que lo detectaron en tiempo real. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Una red inteligente en un futuro. Sí, primero hay que invertir mucho en análisis
mucho en la parte de normatividad y su implementación. ¿Puedes poner el video, por favor? Y mucho cuidado porque nos puede pasar lo que pasó en Springfield. ¿No se ve? Mrs. King. Oh, Arthur. We're wasting more energy than Ricky Martin's girlfriend. Hey you! Gentlemen, our city's sucking down the juice like my wife at an open bar. Mr. Burns, can your plant handle it? No problem. We've siphoned off extra power from the orphanage. Who are they going to complain to? Their parents? But, sir, we're at full capacity. One more appliance could overload the system. Fear not. Our town has dodged disaster, and I have come out smelling like guest room soap. You know what we'll call this place down? A little touch of winter. Dad, no, we're trying to conserve energy. Lisa, if we start conserving, the environmentalist wins. Jingle bell what? And blackout. A blackout? Oh, every time Santa and I get together, it's a disaster. Oh no, the power's out? We'll miss Fox Celebrity Boxing. I heard tonight they have Ed Bradley versus Mr. Ed. It's terrible. All the traffic lights are out. Driving sure is dangerous. Yeah, tell me about it. I got some yuppie jerk-off headed right for me, yakking away on his cell phone. Huh, I hear that.